Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre, y le rogaron por ella. Jesús se acercó a ella, mandó a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Y ella al instante se levantó y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades se los llevaron a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos de los enfermos salieron espíritus malos que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús reprendió a los espíritus malos y no los dejó hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Palabra del Señor. Este santo evangelio debemos interpretarlo a la luz de la carta de San Pablo a los Colosenses, que hemos iniciado hoy y hemos también escuchado en esta Santa Misa. Dice San Pablo que damos gracias incesantemente a Dios Padre Celestial por todos los beneficios que nos regala en esta vida. Y en ese sentido, ¿cómo no estar agradecidos del Señor, que es tan bueno? Él, cuando vuelve de la sinagoga de Cafarnaúm, va a la casa de Pedro. El Evangelio relata que es la casa de Simón. Es el nombre que tenía Pedro del nacimiento. Y la casa de Simón es hoy también una casa ya reconocida por los sabios y trabajadores, sacerdotes, los padres franciscanos que tienen bajo su custodia los lugares santos de Israel y que con su trabajo han descubierto exactamente dónde está la casa de Simón Pedro al frente del lago de Galilea, en la ciudad antigua de Cafarnaúm. Se sabe por los restos arqueológicos que hay tan numerosos signos de que en ese lugar se realizó un santuario, porque era la casa de Pedro, porque era el lugar de encuentro de los primeros cristianos durante mucho tiempo. Y en esta casa habitaba la suegra de Pedro. Algunas personas dicen que probablemente ella no estaba tan contenta con que Jesús hubiese llamado a su yerno a seguirlo a tiempo completo, porque él era el que trabajaba en el lago y mantenía la familia. Pero el Señor había llamado a este hombre y la suegra probablemente no estaba muy conforme con esa decisión. Pero en esta oportunidad ella se encontraba gravemente enferma. Dice el Evangelio que alguien le rogó a Jesús que la sanara, y ese alguien seguramente tiene que haber sido San Pedro y otras personas muy cercanas a esta mujer. Así es que Jesús prontamente se acerca a ella, la cura, la sana completamente del cuerpo, también del alma, porque ella se levanta y se pone a servir al Señor. Se convierte en una discípula de Jesús, se convierte en una verdadera apóstol junto a las demás discípulas, y ahora entiende cuál es el sentido de la llamada de Jesús, la vocación al servicio, la vocación a la entrega total, tal como lo hace Cristo en pos de los más necesitados. Y servir a Jesús significa servirlo en sus apóstoles, entender también los designios divinos que a veces no los comprendemos, que nos pide grandes renuncias para poder así ir ayudando a la construcción de su obra, de su reino en este mundo. Entonces, ese gesto de esta mujer que sana y en forma de gratitud se pone inmediatamente a servir a Cristo y a los discípulos es un gran ejemplo, porque muchas veces nosotros, con suerte, le damos gracias a Dios después de recibir un favor. Digo con suerte porque cuando Cristo sana a los 10 leprosos, solamente uno vuelve a darle gracias.
Y Jesús quedó tan contento, al menos con ese único, que se acordó de venir a reconocer y a darle gracias a Jesús. Lo mismo le pasa a Dios Padre cuando nosotros nos acordamos de Él, cuando le damos gracias por todo lo que hace en favor nuestro, por las bellezas que hay en la creación, por todo lo bueno y lo malo que a veces nos ocurre, porque en todo eso Dios va tejiendo nuestra historia para que lleguemos a la vida eterna. Y cuando nosotros le damos gracias a Dios, dice Luisa Picarreta, que Dios se derrite de ternura. Ella dice textualmente que Dios se vuelve loco de amor cada vez que le damos gracias de corazón por algún beneficio o por algún gesto, algún signo que nosotros descubrimos donde Él está presente. Entonces la oración de gratitud tiene que ser como lo hace la suegra de Pedro. Servicio, obras, actitudes concretas y no solo palabras de buena crianza o buenos sentimientos, buenas intenciones. Hacer la voluntad de Dios, servir a Cristo como Él también nos sirve a nosotros. Y no hay manera más hermosa de rezar que dar gracias. Dar gracias entonces siempre y expresarlo en nuestra vida es el signo de que estamos ya sanos, que nos levantamos de la fiebre, del odio, del pecado, del egoísmo, de la indiferencia ante Dios y ante las necesidades del prójimo, y ahora sí nos sentimos amados, queridos, nos sentimos contenidos por este amor infinito de Dios que nos impulsa a actuar diferente, sirviendo a Cristo y entregándole nuestra vida en señal de gratitud.